Quiero un hijo contigo, susurró la mujer apache al ranchero solitario. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas cuando Tomás se apoyó en la cerca de madera del rancho. Sus manos, ásperas por años de trabajo, descansaban sobre el frío y rugoso material mientras sus ojos recorrieron el horizonte. El viento del desierto traía consigo el olor a tierra seca y a pasto quemado por el sol, un olor que Tomás había aprendido a reconocer y apreciar. Vivía solo en ese rancho hacía muchos años, desde que su familia había decidido mudarse a la ciudad y él había optado por quedarse, buscando la tranquilidad que solo el aislamiento podía ofrecer. Aquel día, como tantos otros, había pasado recogiendo leña, reparando la cerca que el viento y los animales habían dañado, y cuidando del ganado que pastaba en los campos cercanos. Su vida era sencilla, predecible y tranquila, algo que para muchos podría parecer aburrido, pero para Tomás era suficiente. La rutina le daba seguridad y, aunque a veces sentía un vacío que no sabía cómo llenar, no extrañaba la compañía constante de nadie. La soledad era su compañera más fiel y él la aceptaba con orgullo. Mientras miraba el atardecer, un movimiento extraño llamó su atención. Una figura aparecía a lo lejos, caminando entre los arbustos y la tierra rojiza del desierto. Al principio pensó que era algún viajero perdido o tal vez un cazador, pero algo en la forma de moverse de aquella persona le hizo detenerse. No era un andar apresurado ni temeroso, había una calma natural en cada paso, una serenidad que parecía encajar con el ritmo lento del rancho. Tomás frunció el ceño y se preguntó quién podría ser, y más importante, qué hacía tan lejos de cualquier camino principal. La figura se acercó, y Tomás pudo distinguir mejor sus rasgos. Era una mujer joven, de piel clara con un matiz dorado, cabello negro como la noche y ojos que brillaban con fuerza bajo la luz que aún quedaba. Llevaba ropa sencilla, pero su porte reflejaba dignidad y orgullo. Tomás sintió una mezcla de curiosidad y cautela, no estaba acostumbrado a ver gente desconocida por esas tierras. Sin embargo, algo en la expresión de la mujer le transmitió confianza. No había miedo, ni agresión, ni arrogancia. Solo estaba ahí, caminando con paso firme, como si perteneciera a aquel lugar tanto como él. Buenas tardes, dijo la mujer con voz suave, pero clara, al llegar al límite de la propiedad. Tomás la miró un momento antes de responder. Su voz, acostumbrada a la soledad, sonó un poco áspera. Buenas. ¿Qué hace tan lejos del camino? Este lugar no suele recibir visitas. La mujer sonrió levemente, como si entendiera su desconfianza, y se presentó, me llamo Ailén. Estoy viajando y necesito un lugar donde descansar un poco. No me quedaré mucho, solo hasta que pueda continuar mi camino. Tomás frunció el ceño. La idea de permitir que un extraño entrara en su rancho no era algo que hiciera con facilidad. A lo largo de los años, había aprendido a ser prudente. Sin embargo, algo en Ailén le hizo dudar. No parecía una persona que quisiera problemas, y además, había algo en sus ojos que hablaba de cansancio y sinceridad. Después de un momento de silencio, finalmente dijo, está bien. Puedes quedarte, pero no mucho tiempo. Hay reglas aquí, cuidas de ti misma y respetas el lugar. Ailén asintió con gratitud y, sin más, siguió sus pasos hacia la casa principal. Tomás la observó en silencio mientras ella se acomodaba, notando cómo se movía con respeto y cuidado, sin tocar nada innecesariamente. Él, por su parte, volvió a su rutina, pero con la sensación extraña de que algo estaba cambiando. La presencia de Ailén traía consigo una novedad que hacía tiempo no sentía, una especie de curiosidad que mezclaba alerta y fascinación. Esa tarde, mientras preparaba la cena, Tomás la observaba de vez en cuando. Ailén se sentó cerca del fuego, cuidando que no se apagara mientras contaba historias de los lugares por donde había pasado. Hablaba de ríos cristalinos, montañas altas y aldeas pequeñas donde la gente vivía en armonía con la naturaleza. Tomás escuchaba, sorprendido por la forma en que describía cada detalle, como si el mundo fuera más grande y más vivo de lo que él había imaginado. ¿Siempre viaja sola?
Preguntó Tomás, con cierto interés. Ailén asintió. Sí, aunque a veces me gustaría tener compañía. Pero viajar sola me ha enseñado mucho sobre mí misma y sobre los demás. Cada persona que conoces, cada lugar que visitas, te enseña algo. Tomás reflexionó sobre sus propias elecciones. Había pasado años buscando paz en la soledad, pero nunca había pensado en lo que podía aprender de otra persona, ni en lo que alguien podía enseñarle sobre la vida más allá de las fronteras de su rancho. Ailén parecía traer consigo no solo historias, sino también una oportunidad para ver la vida con ojos distintos. Con el paso de los días, Ailén se integró poco a poco en la rutina del rancho. Ayudaba con las tareas más simples, recogía agua, alimentaba a los animales y aprendía rápidamente a manejar algunas herramientas. Tomás notaba su habilidad y respeto por la naturaleza. Ella no solo se adaptaba, sino que parecía entender el ritmo de la vida en aquel lugar. Cada tarea que compartían creaba un vínculo silencioso, una conexión que no necesitaba palabras para existir. Por las noches, se sentaban junto al fuego y hablaban de cosas más personales. Tomás le contaba sobre su infancia, sus sueños y por qué había decidido quedarse en el rancho cuando su familia se mudó. Ailén escuchaba con atención, haciendo preguntas que lo hacían reflexionar. Hablaban de valores, de respeto por la tierra, de la importancia de la libertad y la independencia. Tomás empezó a sentir que había alguien que no solo escuchaba, sino que también entendía. Una tarde, mientras arreglaban la cerca dañada por el viento, Tomás se sorprendió a sí mismo riendo con Ailén. Había pasado mucho tiempo sin sentir alegría tan sencilla. Ailén también reía, y cada sonido parecía llenar el rancho con una calidez que Tomás no había experimentado en años. Era como si la soledad, que había sido su compañera durante tanto tiempo, estuviera cediendo lugar a algo nuevo, la posibilidad de compañía, amistad y quizás algo más profundo. Con cada día que pasaba, Tomás comenzó a notar detalles de Ailén que lo impresionaban, la forma en que cuidaba a los animales, la paciencia que tenía para aprender cada tarea, y la forma en que sus ojos brillaban al hablar de su gente y su cultura. Era evidente que venía de un lugar lleno de tradiciones y valores, y aunque a veces sus mundos parecían muy distintos, había algo en ella que hacía que todo pareciera encajar de manera natural. A pesar de todo, Tomás mantenía cierta prudencia. No quería dejar que la emoción del momento lo hiciera tomar decisiones apresuradas. La vida le había enseñado a ser cauteloso, y aunque sentía curiosidad y admiración por Ailén, sabía que había que avanzar despacio. Sin embargo, no podía negar que su presencia había transformado su rancho y su rutina de maneras que no había anticipado. Cada atardecer, mientras el cielo cambiaba de color y la luz dorada iluminaba el desierto, Tomás se sentía menos solo. Ailén, con su risa tranquila y su presencia respetuosa, había traído consigo algo más que compañía. Había traído un aire de esperanza y una sensación de que la vida podía ser más rica y significativa de lo que él había imaginado. La primera parte de su encuentro terminó con una sensación de expectativa silenciosa. Ninguno de los dos sabía exactamente qué traería el futuro, pero ambos sentían que aquel encuentro, inesperado y aparentemente casual, había iniciado algo importante. Una historia que comenzaba con cautela, curiosidad y respeto, y que prometía llevarlos por caminos desconocidos, llenos de aprendizaje, conexión y descubrimiento mutuo. Con los días, la rutina en el rancho comenzó a cambiar de manera sutil pero notable. Tomás ya no estaba solo. Ailén se había convertido en parte del espacio, de las tareas y de la vida diaria. No era solo compañía, sino alguien que observaba, aprendía y participaba con respeto en cada detalle. Tomás notaba cómo su presencia llenaba los silencios, cómo cada conversación ligera o risa compartida hacía que el rancho se sintiera más cálido, más vivo. Por la mañana, Tomás se levantaba temprano para alimentar al ganado y revisar los cercos. Ailén, por su parte, ya había aprendido a encender el fuego sin ayuda y a preparar el desayuno mientras él completaba sus tareas. A veces él la miraba trabajando y se sorprendía de cómo, sin esfuerzo aparente, parecía entender cada detalle de la vida en el rancho.
Ella se movía con naturalidad entre los animales y la tierra, respetando los hábitos y enseñanzas que Tomás había acumulado durante años. «Tomás, ¿puedo ayudarte con los caballos hoy?», preguntó Ailén una mañana, mientras el sol empezaba a iluminar el horizonte con tonos naranjas y dorados. Él la observó un momento. Siempre había pensado que cuidar a los caballos era un trabajo delicado, uno que requería paciencia, fuerza y experiencia. Pero había algo en la manera en que ella hablaba, con respeto y humildad, que lo hizo sonreír. «Está bien, pero debes seguir mis instrucciones», dijo. Juntos, se dirigieron al establo. Tomás le mostró cómo revisar los cascos, cómo acercarse sin asustar a los animales y cómo cepillar su pelaje. Ailén escuchaba con atención, siguiendo cada indicación con precisión y cuidado. No solo aprendía rápido, sino que mostraba un interés genuino por entender cada detalle. Tomás, que generalmente prefería trabajar solo, se sorprendió de lo gratificante que era enseñar a alguien y ver cómo absorbía cada lección con entusiasmo. «Nunca había trabajado con caballos antes», dijo Ailén mientras acariciaba a uno de los animales. «Pero siento que quiero aprender todo lo que tú sabes». Tomás la observó en silencio por un momento. Esa frase simple contenía más de lo que ella misma quizás quería transmitir, no era solo aprender tareas, sino compartir su mundo, participar de su vida. Él asintió, con una sensación inesperada de orgullo y afecto. Los días continuaron, y con ellos, una rutina compartida que mezclaba trabajo y conversación. Mientras realizaban tareas, hablaban sobre todo y nada al mismo tiempo. Ailén contaba historias de su infancia en la comunidad apache, sobre cómo aprendió a conocer la naturaleza, los animales y la importancia de respetar la tierra. Tomás, a su vez, compartía recuerdos de su juventud, cómo había aprendido a cuidar un rancho y lo que significaba para él vivir con libertad y responsabilidad. Estas conversaciones creaban un puente entre dos mundos muy distintos. Tomás admiraba la forma en que Ailén hablaba de sus raíces con orgullo, mientras ella apreciaba la dedicación y conocimiento que él tenía sobre su tierra y su ganado. A pesar de sus diferencias, había un respeto mutuo que los acercaba cada día más. Era un tipo de conexión que no dependía solo de palabras, sino de acciones y de la forma en que cada uno cuidaba y valoraba lo que el otro ofrecía. Una tarde, mientras caminaban por los campos revisando el cercado de la parte más alejada del rancho, Ailén se detuvo frente a un pequeño arroyo que pasaba cerca. Se agachó y mojó sus manos en el agua fría, disfrutando de la frescura que contrastaba con el calor del desierto. Tomás la observó, fascinado por la forma en que parecía absorber la belleza del lugar, como si cada detalle le hablara de algo importante. «Es hermoso aquí», dijo Ailén. «Me recuerda que, aunque la vida pueda ser dura, siempre hay lugares donde la calma y la paz pueden encontrarte». Tomás asintió, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Él siempre había pensado que la tranquilidad del rancho estaba en el trabajo, en la rutina, pero ahora veía que Ailén también encontraba paz en la simpleza del entorno, en los pequeños detalles que él a veces daba por sentado. Era un recordatorio de que había más formas de ver la vida, más maneras de sentirse conectado con la tierra y con los momentos cotidianos. El vínculo entre ambos se fortalecía con cada tarea compartida, con cada historia contada y con cada momento de silencio que no necesitaba palabras. Tomás comenzó a notar cambios en sí mismo, sonreía más, reía sin esfuerzo, e incluso se encontraba esperando con ansias la compañía de Ailén. Lo que antes había sido rutina monótona ahora tenía matices de emoción y curiosidad. Ella no solo lo acompañaba, lo inspiraba a ver su mundo desde otra perspectiva, a valorar la belleza que existía en lo cotidiano y a encontrar alegría en la compañía compartida. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Ailén habló de sus sueños de infancia. «Siempre quise explorar el mundo, pero también regresar a mi gente», dijo. «Aprender de otros, conocer lugares nuevos, pero nunca olvidar quién soy». Tomás la escuchó atentamente.
Aunque sus caminos habían sido distintos, sentía un reflejo de sí mismo en sus palabras. Él también había elegido la vida del rancho para mantener su independencia, aunque de forma diferente. Era curioso cómo ambos valoraban la libertad, pero cada uno la experimentaba a su manera. Esa conversación los acercó aún más, mostrando que aunque fueran distintos, sus corazones compartían un anhelo por algo auténtico y verdadero. Con el paso de las semanas, Tomás y Ailén comenzaron a confiar el uno en el otro de manera natural. Tomás le contaba secretos que nunca había compartido con nadie, sus miedos, sus sueños no cumplidos y la sensación de soledad que a veces lo envolvía. Ailén escuchaba con paciencia, ofreciendo palabras de comprensión y apoyo. No juzgaba, no apresuraba, simplemente estaba presente. Esa presencia tranquila y respetuosa se convirtió en un refugio para Tomás, algo que no sabía que necesitaba hasta que lo tuvo. Los días se convirtieron en meses, y con ellos, la relación se profundizó. La admiración mutua se mezcló con afecto y ternura. Cada sonrisa, cada gesto de ayuda, cada conversación sincera construía un lazo fuerte entre ambos. Tomás se sorprendía al notar que ya no podía imaginar su rutina sin Ailén. Su presencia había dejado de ser temporal para convertirse en parte esencial de su vida. Una tarde, mientras caminaban entre los campos revisando el ganado, Tomás se detuvo y miró a Ailén. Nunca imaginé que alguien pudiera sentirse tan natural aquí, dijo, con una sonrisa leve. Ailén lo miró y respondió, y yo nunca imaginé que un lugar tan tranquilo pudiera enseñarme tanto. La vida aquí es simple, pero llena de lecciones que no se aprenden en la ciudad. Ese intercambio silencioso revelaba algo más profundo. Ambos habían comenzado a comprender que la soledad y la compañía no eran opuestas, sino que podían complementarse. Tomás había aprendido a abrir su mundo, y Ailén había encontrado un lugar donde podía ser ella misma, respetada y valorada. Con cada día que pasaba, la conexión entre ellos se fortalecía, y Tomás empezó a sentir una curiosidad creciente por la vida de Ailén más allá del rancho. Quería conocer su cultura, entender sus costumbres, aprender de su mundo como ella aprendía del suyo. Esa curiosidad no era superficial, era una búsqueda genuina de entendimiento y cercanía, un deseo de compartir experiencias y construir algo juntos. En los momentos de silencio, mientras observaban el atardecer o escuchaban el viento mover las hojas secas, había una sensación de paz y pertenencia que ninguno de los dos había experimentado antes. No era solo la compañía del otro, sino la aceptación, la comprensión y la posibilidad de un vínculo que podía crecer sin prisas, con respeto y cuidado mutuo. Al final de la parte 2, Tomás y Ailén habían logrado algo importante, transformar una situación de encuentro temporal en una relación llena de confianza, aprendizaje y afecto. La base estaba construida sobre respeto, curiosidad y conexión emocional. Lo que comenzó como un momento de cortesía y precaución ahora se había convertido en algo más profundo, con la promesa de que los días siguientes traerían nuevas lecciones, descubrimientos y quizá, algo que ninguno de los dos esperaba pero que ambos comenzaban a sentir, la posibilidad de un vínculo que iba más allá de la amistad o la compañía momentánea. Los días continuaron pasando en el rancho con una rutina que, aunque tranquila, se sentía diferente para Tomás y Ailén. La presencia de Ailén había transformado la soledad de Tomás en algo mucho más profundo. No era solo compañía, había una conexión que crecía de manera silenciosa, pero constante, cada vez que compartían tareas, miradas o silencios cómodos. Una tarde, después de trabajar en los campos, se sentaron junto al arroyo donde habían pasado varios momentos de descanso y conversación. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, y el aire estaba tranquilo. Ailén se acomodó en la hierba mientras Tomás miraba cómo el agua corría lentamente. Había algo en ese lugar que los hacía sentir seguros, alejados del mundo, como si nada más importara en ese instante. Ailén rompió el silencio, con una voz suave pero firme: Tomás, hay algo que quiero decirte, algo que he sentido desde que llegué aquí. Tomás la miró, curioso y un poco nervioso.
No esperaba que Ailén hablara de sentimientos tan directos, él estaba acostumbrado a la rutina y a la soledad, y aunque su corazón sentía algo por ella, aún no había pensado en expresarlo. Sin embargo, hubo algo en la forma en que Ailén lo miraba que lo hizo callar y prestarle toda su atención. Ella respiró hondo y, con los ojos fijos en los de él, dijo, «Quiero un hijo contigo». Tomás parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La frase era clara, simple y poderosa. No había malicia ni presión en sus palabras, solo un deseo sincero, directo, que reflejaba algo mucho más profundo que la simple atracción. Tomás sintió que su corazón latía más rápido y que una mezcla de sorpresa, emoción y miedo lo llenaba por completo. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Solo existían Ailén, él y la brisa ligera que movía suavemente su cabello. Tomás no sabía qué decir, no había preparado su mente para algo así. Sin embargo, podía sentir la sinceridad en cada palabra, y eso hacía que todo fuera aún más difícil de ignorar o rechazar. Ailén continuó, sin apartar la mirada, no es algo que diga a la ligera. He pensado mucho en esto. Siento que contigo podría construir una vida diferente, algo lleno de amor y de cuidado. No solo para mí, sino también para el hijo que podríamos tener. Tomás tragó saliva. Durante años había vivido pensando que no necesitaba a nadie, que la soledad era suficiente. Pero ahora, frente a Ailén, sentía que había algo más grande esperándolo, algo que podía cambiar su vida de manera profunda. La idea de un hijo, de una familia, lo llenaba de un miedo desconocido, pero también de una emoción que nunca había sentido. Se sentaron en silencio durante varios minutos. El arroyo seguía su curso, los pájaros cantaban y el cielo comenzaba a oscurecer. Tomás finalmente habló, con una voz baja y algo temblorosa, «Ailén, no sé qué decir. Esto es, mucho para mí. Siempre he vivido solo, pensando que era suficiente para mí. Pero escucharte y sentir lo que dices es algo que nunca imaginé». Ailén sonrió suavemente, entendiendo su duda. «No espero que respondas de inmediato. Solo quería que supieras lo que siento. No quiero presionarte ni apresurar nada. Solo quería ser honesta contigo, porque creo que la sinceridad es la base de todo lo que podría venir después». Tomás asintió lentamente. Se sentía abrumado, pero al mismo tiempo había una claridad que nunca había tenido. Cada palabra de Ailén parecía abrir puertas que él no sabía que existían dentro de sí mismo. Era miedo mezclado con esperanza, incertidumbre mezclada con la posibilidad de algo hermoso. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexión. Tomás trabajaba en el rancho como siempre, pero cada acción tenía un peso distinto. Cada mirada hacia Ailén, cada sonrisa, cada conversación ligera era ahora más significativa. Sentía que su vida estaba a punto de cambiar, y aunque tenía miedo de lo desconocido, también sentía que algo importante estaba naciendo entre ellos. Ailén, por su parte, continuaba con su rutina, pero podía notar la tensión y el pensamiento profundo en Tomás. No lo presionaba, sabía que las decisiones importantes requerían tiempo. Sin embargo, en cada gesto, en cada conversación, podía ver que algo estaba cambiando en él, algo que quizás ni él mismo había comprendido completamente. Una tarde, mientras arreglaban la cerca juntos, Tomás decidió hablar de sus sentimientos. «Ailén, he estado pensando mucho en lo que dijiste», comenzó. «Nunca imaginé que alguien pudiera querer algo así conmigo. Siempre he pensado que la soledad era suficiente, que no necesitaba a nadie. Pero contigo, siento que hay algo diferente». Ailén lo miró, con los ojos brillantes de emoción y paciencia. «Sé que es un paso grande. No te estoy pidiendo que tomes una decisión hoy. Solo quiero que sepas lo que siento, y que entiendas que estoy aquí, dispuesta a compartir la vida contigo si tú también lo deseas». Tomás respiró hondo. La idea de un futuro compartido con Ailén y un hijo propio lo llenaba de una mezcla de emociones, miedo, incertidumbre, pero también una esperanza que nunca había sentido.
Comenzaba a comprender que la vida podía ofrecer algo más que soledad y rutina, que podía haber alegría en compartir responsabilidades, afecto y momentos cotidianos. Esa noche, mientras se sentaban frente al fuego, Tomás decidió abrirse aún más. Ailén, nunca pensé que diría esto, pero creo que quiero intentarlo. No sé exactamente cómo será, ni qué pasará, pero siento que contigo podría aprender a construir algo hermoso. Ailén tomó su mano con suavidad, sonriendo. Eso es todo lo que necesito escuchar, Tomás. Solo la disposición a intentarlo, a compartir y a aprender juntos. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones profundas sobre lo que significaría tener un hijo y construir una vida juntos. Hablaban sobre responsabilidades, cuidado, valores y la importancia de la confianza mutua. Cada conversación fortalecía su vínculo, y cada gesto de cuidado o atención hacía que ambos se sintieran más conectados. Una mañana, mientras paseaban por los campos revisando el ganado, Ailén se detuvo y dijo, Tomás, quiero que sepas que para mí esto no es solo un deseo. Es una forma de mostrar que confío en ti, que creo que juntos podemos enfrentar la vida, aprender y crecer como personas y como familia. Tomás la miró, con una mezcla de admiración y respeto. Nunca había sentido que alguien confiara en él de esa manera. Era un sentimiento nuevo, profundo, que lo motivaba a ser mejor, a pensar no solo en sí mismo, sino en alguien más, en un futuro compartido lleno de posibilidades. Con el tiempo, Tomás comenzó a imaginar cómo sería la vida con Ailén y un hijo. Visualizaba mañanas compartidas, risas junto al fuego, enseñanzas sobre la tierra y los animales, y la alegría de ver crecer a alguien que sería mitad suyo y mitad de Ailén. Aunque todavía había incertidumbre, esa imagen le daba fuerza y motivación para abrir su corazón y abrazar un futuro que antes ni siquiera había considerado. La declaración de Ailén, simple pero poderosa, había cambiado todo. Había transformado la rutina del rancho, la percepción de la soledad de Tomás y la forma en que ambos veían la vida. No era solo un deseo, era un inicio, un punto de partida para algo más grande, más profundo y más hermoso que cualquier cosa que habían experimentado hasta entonces. En los momentos de tranquilidad, mientras la brisa movía suavemente la hierba y el sol pintaba el cielo de colores cálidos, ambos sentían la certeza de que algo importante estaban haciendo. No era solo la posibilidad de un hijo, era la oportunidad de compartir, de aprender y de crecer juntos, construyendo un vínculo basado en confianza, respeto y afecto sincero. Y así, la vida en el rancho comenzó a cambiar lentamente. Cada día, cada tarea y cada conversación estaba teñida de una nueva emoción, de la sensación de que el futuro era algo que podían crear juntos. Tomás, que había vivido años en soledad, empezaba a descubrir que la vida podía ser más rica, más significativa y más llena de amor de lo que jamás había imaginado. Con el paso de los días, Tomás y Ailén comenzaron a enfrentar la realidad de su decisión. La idea de un futuro compartido, de tener un hijo juntos, era hermosa, pero también traía consigo preguntas y desafíos que ambos debían considerar. Vivir en el rancho ya no era solo sobre soledad y rutina, ahora implicaba responsabilidad, compromiso y adaptación mutua. Tomás comenzó a reflexionar profundamente sobre lo que significaría traer una nueva vida a ese lugar. Nunca había tenido hijos, y aunque siempre había sentido una conexión con la tierra y los animales, no estaba seguro de estar preparado para guiar a otra persona en la vida. Se preguntaba cómo equilibraría su trabajo en el rancho con la atención que un hijo necesitaría, cómo enseñaría valores y lecciones sin experiencia previa en crianza. La idea lo llenaba de un respeto y de un temor mezclados, pero también de emoción. Ailén, por su parte, notaba la preocupación de Tomás y trataba de acompañarlo sin presionarlo. Sabía que él necesitaba tiempo para adaptarse a la idea, para comprender que no estaba solo en esta decisión. Ella compartía sus pensamientos sobre la crianza, como quería transmitir valores de respeto, amor y conexión con la naturaleza. Hablar de esto los unía, pero también revelaba la magnitud de lo que estaban por emprender juntos. Una mañana, mientras caminaban por los campos revisando el ganado,
Ailén rompió el silencio. Tomás, sé que no será fácil. Todos tienen dudas cuando se trata de algo tan importante. Pero quiero que sepas que no espero perfección. Solo quiero que lo intentemos juntos, aprendiendo y apoyándonos mutuamente. Tomás asintió lentamente, sintiendo un alivio inesperado. Saber que no había presión para ser perfecto lo ayudaba a sentirse más capaz y dispuesto a abrir su corazón. Tienes razón, dijo. No será fácil, pero creo que juntos podemos encontrar la manera. A medida que pasaban los días, comenzaron a planear cómo sería su vida diaria si decidieran formar una familia. Hablaron de tareas, de cuidado de los animales y del rancho, de cómo organizarían su tiempo para compartir responsabilidades y aprender uno del otro. Cada conversación nos acercaba más, y cada plan nos hacía sentir más seguros de que podían enfrentar lo desconocido juntos. Sin embargo, también comenzaron a aparecer los desafíos externos. La comunidad apache de Ailén, aunque respetuosa, no veía con claridad la relación con un forastero. Ailén recibió mensajes y visitas de conocidos que le preguntaban sobre su futuro y la aconsejaban regresar a su gente. Ella compartía estas preocupaciones con Tomás, y juntos discutían cómo equilibrar el respeto por su cultura y la decisión de permanecer en el rancho. No quiero desobedecer a mi gente, dijo Ailén una tarde mientras arreglaban el establo, pero tampoco quiero renunciar a lo que siento contigo. Tomás la miró con comprensión. Sabía que no podía resolver todos los conflictos culturales, pero podía ofrecer apoyo, respeto y paciencia. No tienes que decidir nada apresuradamente, respondió. Lo importante es que hablemos y decidamos juntos. Mientras tanto, en el rancho, Tomás también enfrentaba su propia inseguridad. Su familia vivía lejos, y aunque siempre lo apoyaron en su decisión de quedarse en el rancho, nunca habían pensado en un futuro con hijos o una relación permanente. Tomás comenzó a comprender que su vida tranquila ya no podía sostenerse en la rutina habitual, debía adaptarse, abrir su corazón y aceptar que la compañía de Ailén traía consigo cambios inevitables. En los momentos de descanso, solían sentarse cerca del arroyo y hablar de sus sueños y temores. Ailén compartía historias de su infancia y de su comunidad, y Tomás hablaba de su vida en el rancho y de lo que significaba para él la soledad. Estas conversaciones, aunque profundas, también eran tiernas y llenas de humor, lo que ayudaba a aliviar la tensión de las decisiones que enfrentaban. Una tarde, mientras observaban el atardecer, Ailén expresó un sentimiento que había guardado por un tiempo: Tomás, a veces tengo miedo de que nuestro mundo sea demasiado diferente. Pero luego miro todo lo que hemos construido juntos aquí y siento que podemos superar cualquier cosa. Tomás la miró con ternura. Yo también lo siento. A veces tengo miedo de no ser suficiente, de no poder cuidar de ti y del hijo que podríamos tener. Pero cada día que paso contigo, siento que podemos lograrlo. La conversación nos acercó aún más, reafirmando que la clave para enfrentar los desafíos no era la perfección, sino la disposición a aprender y apoyarse mutuamente. Sabían que el camino no sería sencillo, pero confiaban en que su vínculo podía resistir los obstáculos. Conforme pasaba el tiempo, comenzaron a tomar decisiones prácticas. Tomás reorganizó su rutina en el rancho para incluir más momentos de descanso y de aprendizaje con Ailén. Ailén, por su parte, se dedicó a comprender las tareas más difíciles del rancho, demostrando que podía adaptarse y colaborar sin perder su identidad ni sus valores. Ambos trabajaban juntos, creando una dinámica que fortalecía su confianza mutua. Los fines de semana eran especialmente importantes. Los dedicaban a pasear por los alrededores, aprender sobre plantas y animales, y hablar de cómo transmitirían estos conocimientos a un hijo. Cada paseo, cada conversación, cada gesto de cuidado y atención servía para fortalecer el lazo que los unía y preparar un terreno sólido para la familia que imaginaban. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol, Ailén habló sobre su visión de la educación y los valores que quería transmitir. Quiero que nuestro hijo aprenda a respetar la tierra, a cuidar de los animales y a valorar a las personas por lo que son. Quiero que crezca con amor y libertad,
pero también con responsabilidad. Tomás asintió con entusiasmo. Eso es exactamente lo que quiero también. Quiero enseñarle a trabajar con las manos, a cuidar de la tierra, y sobre todo, a ser honesto y agradecido por lo que tiene. Estos planes y conversaciones los llenaban de esperanza, pero también los obligaban a enfrentar dudas y miedos internos. Ambos comprendieron que la decisión de tener un hijo no solo implicaba amor y deseo, sino también preparación, paciencia y compromiso constante. Mientras tanto, la cercanía con la comunidad apache seguía siendo un tema delicado. Aylén recibió mensajes de familiares que la instaban a regresar, recordándole sus raíces y las tradiciones de su pueblo. Aunque comprendía sus preocupaciones, Aylén decidió hablar con Tomás sobre la importancia de equilibrar ambas vidas, la suya en el rancho y su identidad cultural. No quiero olvidar de dónde vengo, dijo Aylén. Pero tampoco quiero perder lo que siento aquí contigo. Tenemos que encontrar un camino que respete ambas cosas. Tomás la escuchó atentamente. Sabía que no podía solucionar todo, pero estaba dispuesto a apoyarla en cada paso, respetando sus raíces y aprendiendo a comprender sus necesidades culturales. Esa disposición fortaleció aún más la relación, demostrando que el respeto y la comprensión eran tan importantes como el amor y el deseo de compartir la vida juntos. Conforme los meses avanzaban, comenzaron a sentir una estabilidad emocional que nunca antes habían experimentado. La rutina diaria, las responsabilidades compartidas y las conversaciones profundas habían creado un vínculo sólido. La decisión de formar una familia se volvía menos abstracta y más tangible. Ambos podían imaginar un futuro lleno de risas, aprendizajes y momentos compartidos, y aunque los desafíos eran reales, la confianza en su relación crecía cada día. Finalmente, una noche tranquila, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Tomás tomó la mano de Aylén y dijo: Aylén, sé que no será fácil. Pero después de todo lo que hemos vivido juntos, después de ver cómo nos entendemos y nos apoyamos, siento que podemos enfrentar cualquier cosa. Estoy dispuesto a intentarlo, a construir esta vida contigo. Aylén sonrió, con los ojos brillantes de emoción. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, Tomás. No importa cuánto tiempo tome, ni cuántos obstáculos aparezcan. Mientras estemos juntos y nos apoyemos, podemos lograrlo. Con esa conversación, Tomás y Aylén lograron un acuerdo silencioso: enfrentarían los desafíos juntos, con paciencia, respeto y amor. Sabían que la vida traería momentos difíciles, pero también comprendían que el compromiso, la comunicación y la confianza eran la base para superarlos. Así, la vida en el rancho continuó, transformándose poco a poco. Cada día traía nuevos aprendizajes, nuevos retos y nuevas oportunidades para fortalecer su vínculo. La relación que había comenzado con una declaración de deseo se consolidaba con acciones, cuidado mutuo y decisiones conscientes. Tomás y Aylén empezaban a comprender que formar una familia no solo era un sueño, era un proceso que requería compromiso, dedicación y amor constante. El rancho, antes símbolo de soledad y rutina, se había convertido en un espacio de crecimiento, esperanza y descubrimiento. Cada tarea, cada paseo, cada conversación nos acercaba más, preparando el terreno para un futuro lleno de amor, aprendizajes y la posibilidad de dar la bienvenida a una nueva vida. El invierno había terminado, y con él, los días fríos y silenciosos del rancho dieron paso a la frescura de la primavera. La tierra comenzaba a despertar nuevamente, la hierba crecía verde y fuerte, las flores aparecían tímidas entre los arbustos y los animales disfrutaban de los campos abiertos. Para Tomás y Aylén, estos cambios también reflejaban un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de promesas y de planes concretos para el futuro. Cada mañana, se despertaban con la luz del sol filtrándose por las ventanas de la casa del rancho. Aylén se levantaba primero para encender el fuego y preparar el desayuno, mientras Tomás revisaba a los animales. La rutina seguía siendo la misma, pero ahora estaba teñida de emoción y expectativa. Ambos sabían que sus vidas ya no serían solo sobre trabajo y soledad, ahora había un futuro compartido que requería cuidado, planificación y dedicación.
Una mañana, mientras tomaban café frente a la ventana, Ailén se volvió hacia Tomás con una expresión serena y decidida. Tomás, creo que es momento de empezar a preparar todo para recibir a nuestro hijo. No podemos esperar más. Es tiempo de construir el espacio, el hogar y la vida que queremos darle. Tomás asintió, sintiendo una mezcla de nervios y alegría. Había imaginado este momento durante semanas, pero ahora que Ailén lo decía en voz alta, se dio cuenta de que la realidad estaba más cerca que nunca. No era solo un deseo, sino un compromiso concreto que necesitaba acción y dedicación. Comenzaron a reorganizar la casa y el rancho. Cada espacio tenía un propósito, una habitación sería para el niño, con colores suaves y muebles sencillos pero cómodos. Otro espacio sería un área de juegos y aprendizaje, y el resto de la casa se adaptó para facilitar la vida diaria, combinando comodidad y funcionalidad. Ailén cuidaba cada detalle con ternura, mientras Tomás construía estanterías, reparaba muebles y aseguraba que todo estuviera listo para la llegada de la nueva vida. No solo se trataba del espacio físico, sino también de preparar sus corazones y sus mentes. Ambos conversaban sobre cómo querían criar al hijo que vendría, los valores, la educación, la relación con la tierra y los animales, la importancia de la honestidad y el respeto por los demás. Cada decisión se tomaba en conjunto, fortaleciendo aún más su vínculo y reafirmando la confianza mutua. Conforme pasaban las semanas, la vida en el rancho se llenaba de momentos sencillos pero llenos de significado. Cada día traía nuevas tareas, nuevos aprendizajes y nuevas formas de compartir tiempo juntos. Ailén aprendía cada vez más sobre el cuidado del ganado y las herramientas del rancho, mientras Tomás aprendía sobre la cultura apache, sus tradiciones y la importancia de mantener vivo ese legado dentro de su futuro hogar. Una tarde, mientras trabajaban en los campos, Ailén se detuvo y miró a Tomás con una sonrisa cálida. Tomás, ¿te das cuenta de cuánto hemos crecido juntos en tan poco tiempo? Parece que fue ayer cuando nos conocimos, y ahora estamos construyendo una vida entera. Tomás sonrió, sintiendo un profundo orgullo y afecto. Sí, y cada día siento que somos más fuertes juntos. Lo que construimos no es solo para nosotros, sino para la nueva vida que viene. Y eso me da más fuerza que nunca. El amor entre ellos había crecido de manera silenciosa, sólida y constante. Ya no eran solo compañeros en el rancho, eran socios, confidentes y amigos. Cada gesto, cada palabra y cada acción demostraba cuidado y respeto. Ambos entendían que la vida compartida no siempre sería fácil, pero confiaban en que su amor y compromiso podían superar cualquier obstáculo. En los días que siguieron, comenzaron a preparar actividades y espacios para enseñar al niño sobre la vida en el rancho y la cultura de ambos. Ailén le contaría historias de su comunidad apache, sobre la importancia de la naturaleza, los animales y los valores de respeto y cooperación. Tomás, por su parte, enseñaría sobre la vida en el rancho, la paciencia necesaria para cuidar la tierra, los animales y la importancia de la responsabilidad diaria. La combinación de ambos mundos prometía una educación rica, llena de amor y aprendizaje constante. Además, ambos comenzaron a hablar sobre la conexión con la comunidad. Ailén mantenía comunicación con su familia y su gente, explicando su decisión y mostrando cómo la vida en el rancho no significaba olvidar sus raíces, sino combinar ambas experiencias para brindar un hogar lleno de valores y amor. Tomás, por su parte, comprendió la importancia de respetar la cultura de Ailén y apoyar cada uno de sus pasos, asegurándose de que el futuro hijo creciera con orgullo de ambas tradiciones. Cada noche, después de las tareas del día, se sentaban frente al fuego y compartían sueños sobre cómo sería la vida familiar. Hablaban de juegos, canciones, risas y enseñanzas, y de cómo podrían crear un hogar lleno de alegría, cariño y respeto. Cada conversación fortalecía su compromiso y hacía que la expectativa por la llegada del niño se sintiera aún más real y emocionante. Un día, mientras paseaban por los campos observando los animales, Tomás tomó la mano de Ailén y dijo: Ailén, sé que la vida nos ha traído muchos cambios y desafíos, pero ahora siento que todo tiene sentido. La soledad quedó atrás,
y lo que siento por ti me hace querer ser mejor cada día. Estoy agradecido de tenerte a mi lado y de construir este futuro juntos. Aileen lo miró, emocionada, y respondió, Tomás, yo también estoy agradecida. Contigo he aprendido que la vida se vuelve más rica cuando se comparte y que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Nuestro hijo tendrá la suerte de crecer en un hogar lleno de amor y aprendizaje. Con la primavera avanzando, llegaron los primeros signos de la nueva vida. Aileen sentía cambios en su cuerpo que indicaban que pronto darían la bienvenida a su hijo. Cada día era una mezcla de emoción, preparación y ternura. Tomás se convirtió en un apoyo constante, atento a cada detalle, asegurándose de que Aileen estuviera cómoda y tranquila. Ambos compartían la ilusión de recibir a su hijo y la responsabilidad de brindarle un hogar seguro y amoroso. El rancho, que antes era símbolo de soledad y rutina, se había transformado en un lugar lleno de vida, esperanza y posibilidades. Cada rincón reflejaba el cuidado y la dedicación de ambos, y cada tarea compartida fortalecía su vínculo. La vida ya no se medía solo por trabajo y responsabilidades, sino por amor, aprendizaje y la preparación para recibir una nueva vida que uniría sus mundos. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol, Aileen dijo, Tomás, quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre enfrentaré esto contigo. Nuestro hijo crecerá con amor, y juntos aprenderemos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Tomás la abrazó con fuerza, sintiendo una gratitud inmensa por su paciencia, su ternura y su fuerza. Yo también lo prometo, Aileen. Nada será imposible mientras estemos juntos y nos apoyemos. Nuestro hijo tendrá todo lo que podamos darle, y crecerá rodeado de amor y cuidado. Los días siguientes estuvieron llenos de actividades de preparación, limpiaban y arreglaban la casa, construían muebles, organizaban espacios y planeaban actividades para enseñar al niño sobre la vida en el rancho y la cultura apache. Cada tarea estaba llena de amor y dedicación, y cada gesto fortalecía la sensación de hogar y de familia que ambos estaban construyendo. Finalmente, el día llegó. No con prisas ni miedo, sino con calma y alegría. Aileen y Tomás recibieron a su hijo con lágrimas de felicidad y sonrisas llenas de amor. Todo lo que habían planeado, soñado y preparado se volvió real. El rancho, testigo de años de soledad y trabajo, ahora se llenaba de risas, juegos y ternura. Tomás sostuvo al niño en sus brazos por primera vez, sintiendo una mezcla de orgullo, amor y responsabilidad. Aileen lo observaba, con los ojos brillantes y el corazón lleno de emoción. Juntos comprendieron que, a pesar de los desafíos, habían logrado construir un hogar lleno de amor, respeto y aprendizaje, un lugar donde su hijo crecería rodeado de cuidado y valores. Con el tiempo, la familia se consolidó. Cada día traía nuevas experiencias, enseñanzas y alegrías. Tomás y Aileen aprendieron a ser padres, a equilibrar las responsabilidades del rancho con la crianza de su hijo y a enseñar con paciencia y cariño. La vida ya no era solo trabajo y rutina, era una experiencia compartida, llena de amor y descubrimiento constante. El rancho, ahora hogar de 3 vidas, se convirtió en un símbolo de transformación. La soledad que había marcado la vida de Tomás dio paso a la alegría, la compañía y la esperanza. La unión de culturas, valores y experiencias creó un ambiente de respeto y amor, donde cada día era una oportunidad para crecer y aprender juntos. Al final, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos cálidos, Tomás y Aileen se sentaron frente a la casa, observando a su hijo jugar entre los campos. Se tomaron de la mano, compartiendo una sonrisa silenciosa, consciente de que juntos habían construido algo hermoso. La historia que comenzó con un encuentro inesperado, una declaración valiente y la decisión de enfrentar desafíos juntos, había culminado en una vida llena de amor, esperanza y felicidad compartida.